Bienvenidos chicos a una clase más de razonamiento matemático con el licenciado Jonathan Payela Rico. ¿Listo? A partir de ahora trabajaremos de esta manera para poder visualizarnos, ¿sí? Perdón, para que me visualice. Y el tema de hoy día es problemas con edades, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar analizando problemas con una sola persona porque este tema existe problemas con una persona y con dos personas, ¿de acuerdo? Para poder hacer problemas con una persona hay que tener algunos conceptos previos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Para una persona. A ver, vamos a empezar. Lo primero que tienes que saber es que esta parte se divide en dos, ¿ya? La primera parte yo le llamo adelanto y atraso de edades. ¿En qué consiste? Generalmente cuando nosotros actualmente tenemos una edad, pero resulta que dentro de cierta cantidad de años tendremos otra. Y hace cierta cantidad de años teníamos otra edad, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar qué ocurre cuando adelantamos el tiempo y cuando retrocedemos. A ver, partimos de este cuadro. Mira, vamos a comenzar. Supongamos que mi edad actual, generalmente todo el mundo le pone X, ¿ya? Dentro de N años, yo tendré X, mi edad actual, más los años que han pasado. Y como han pasado N años, yo tendré X más N. Lo mismo ocurre en el pasado. Mi edad actual es X. Entonces, hace N años, yo debo retroceder del año actual, de mi edad actual, N años. Y eso me quedaría X menos N. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú veas la palabra dentro, recuerda, se tiene que sumar la cantidad de años que han pasado a tu edad actual. Y cuando tú tengas la cantidad hace, tú tienes que restar a tu edad actual los años que has retrocedido. ¿De acuerdo? Pero esto ocurre si es que tú pones tu edad actual, un valor a tu edad actual. ¿Qué ocurriría si tú no quieres colocarle un valor a tu edad actual, si no le colocas en el pasado o en el futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hubieras colocado X en el pasado, hace N años tú te viste X, ¿tu edad actual cuál sería? Recuerda que esto es N años atrás, entonces para llegar a la edad actual tú debes avanzar N años. ¿Cuánto tendrías? X más N. ¿Y qué tal si tú quisieras ir de tu edad actual a dentro de N años? Tú tendrías que sumarle N años a tu edad actual. ¿Y qué te quedaría? X más 2N. Entonces, no necesariamente tienes que colocarle un valor a tu edad actual. Puedes hacerlo en el pasado, o aunque no lo creas, también puedes hacerlo en el futuro. Si dentro de N años tú tienes X años, ¿cuál sería tu edad actual? A ver, profesor, si esto es dentro de N años, yo he avanzado N años. Para regresar tendría que restarle N años, exacto, tendrías X menos N. Y si esta es tu edad actual, ¿qué edad tenías hace N años? Debo retroceder a esta edad N años, es decir, quitarle N años. ¿Y qué tendrías? X menos 2N. Entonces, ten en cuenta que cuando tú trabajas este pequeño cuadro, ¿no es cierto? ¿Sí? Tú puedes decidir si colocarle el valor en el presente, en el pasado o en el futuro. Eso es muy importante, ¿listo? Tú decides. Veamos algunas aplicaciones directas, ¿ya? La edad de Patty dentro de 30 años será el quíntuplo de la edad que tuvo hace 10 años. ¿Cuál es su edad actual? Mira, vamos a darle solución al problema utilizando el cuadro que antes te mencionamos. Te dice la edad de Patty dentro de 30 años y también te dice la edad que tuvo hace 10 años. Comenzamos. Supongamos que la edad actual de Patty yo le puse X. Hace 10 años su edad tendría que ser X menos 10 y dentro de 30 años su edad tendría que ser X más 30. Ahora que ya sabes eso, que generalmente todo el mundo lo hace en su cabecita, planteamos. La edad de Patty dentro de 30 años lo representaremos mediante X más 30. Y nos dice que la edad de Patty en 30 años será, ¿no es cierto? Y tú sabes que eso es igual. El quíntuplo de, sería el quíntuplo, ¿no es cierto? El quíntuplo ¿de qué? De la edad que tuvo hace 10 años, y eso es X menos 10, ¿sí? Ahora tenemos que aplicar acá propiedad distributiva, obteniendo la siguiente ecuación. Recuerda que las X van a un lado, los números del otro lado, ¿no es cierto? Entre 4 aquí y entre 4 aquí nos quedaría como respuesta que X vale 20. Pero a ti te dice cuál es su edad actual. Recuerda que su edad actual tú le pusiste X y como X vale 20, nuestra respuesta sería que su edad actual es 20 años. ¿De acuerdo? Veamos un problema más aplicativo, ¿no? Dice, si al cuádruple de la edad que tendré dentro de 8 años le restamos el doble de la edad que tenía hace 5 años,
resultaría 19 años más el triple de mi edad. ¿Qué edad tengo? A ver, démosle solución al problema aplicando lo mismo que vimos en antes. A la edad actual le colocamos x. El problema te menciona hace 5 años, eso sería x menos 5, y dentro de 8 años sería x más 8. Recuerda que esto generalmente lo hacemos en la cabeza. Planteemos la ecuación. Si al cuádruple de la edad que tendré dentro de 8 años, eso vendría a ser el cuádruple de ¿qué? De la edad que tendrías dentro de 8 años. Le restamos, ¿no es cierto? ¿Qué le vas a restar? El doble de la edad que tenía hace 5 años. El doble ¿de qué? De la edad que tenía hace 5 años. Esto resultaría, ¿no es cierto? 19 años más el triple de mi edad. Esta coma recuerda que implica separación, ¿no? 19 años aparte más el triple de mi edad. ¿De acuerdo? Ahora que ya tienes la ecuación, te preguntan ¿qué edad tengo? Comenzamos. A ver, primero que nada, propiedad distributiva aquí, ¿no? Y aquí no te olvides la ley de signos también. Nos quedaría la siguiente expresión. 4x más 32, menos 2 por x menos 2x y menos 2 por menos 5 más 10. Las x a un lado, los números a un lado, ¿cierto? Ahora resolvamos. A este lado nos quedaría 5 menos 4, nos queda 1 y acá nos quedaría, si no me equivoco, 23. Entonces, x vale 23. Pero ahí te preguntan, ¿qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? Es presente, ¿no? Entonces, tengo será x. Y x vale 23. Por lo tanto, tu respuesta será que tiene 23 años. Veamos una variación a todo esto. A ver, este problema no se parece mucho a los anteriores, pero también aplicamos lo que vimos anteriormente. A ver, nos dice, si China hubiera nacido 3 años antes, tendría el triple de la edad que tuviese si hubiera nacido 3 años después. ¿Después de cuántos años tendrá 3 veces más de lo que tuvo hace 3 años? A ver, piensa. Si tú hubieras nacido años antes, ¿serías mayor o menor? Piensa. Profesor, no entiendo. Bien, a ver. Tú tienes 15 años. Si hubieras nacido 3 años atrás, ¿no es cierto? 3 años antes, ¿cuántos tendrías? ¿18 o 12? Profesor, no entiendo. Pucha. Ya, supongamos que naciste en el 2000, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tendrías ahora? 20, porque estamos en 2020. Si hubieras nacido 3 años antes, hubieras nacido en 1997. ¿Cuántos años tendrías? ¿Más o menos? ¿Tendrías más o no? Tendrías 23. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú naces años antes? Tu edad aumenta. ¿Y qué ocurre si ya naces años después? Tu edad disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que nada, para resolver este problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger una edad para nosotros. Vamos a colocarle X. Ahora, si yo hubiera nacido 3 años antes, lo que yo tendría sería X más 3 años, ¿cierto? Ahora, ¿qué más? Si hubieras nacido 3 años después, tú tendrías X menos 3, ¿cierto? Porque tu edad disminuiría 3 años, ¿ya? Ahora, el problema te plantea lo siguiente. Si Shin hubiera nacido 3 años antes, tendría el triple de la edad que tuviese si hubiera nacido 3 años después. A ver, si hubiera nacido 3 años antes, mi edad sería X más 3. Y esa edad sería, ¿no? Tendría. O sea que esto debe ser igual el triple, ¿no es cierto?, de la edad que tuviese si hubiera nacido 3 años después, o sea, X menos 3. ¿Ya? Ahora, con esta ecuación planteada podemos resolver, ¿no? Distributiva, 3 por X, 3 por menos 3. Las X a un lado, las letras al otro, ¿no es cierto? Y te quedaría entre 2 entre 2, X vale 6. Pero a ti te preguntan, ¿dentro de cuántos años tendrá 3 veces más de lo que tuvo hace 3 años? Recuerda en planteo de ecuaciones que si yo te decía 3 veces más, eso significaba por 4, ¿cierto? Ahora, mira, si la pregunta hubiera sido, ¿dentro de cuántos años tendrás 20? Tu respuesta sería rápida, porque si tu edad actual es 6, ¿cierto?, y te pide dentro de cuántos tendrás 20, tienes que restar 20 menos 6 dentro de 14 años. Pero a ti te dicen dentro de cuántos años tendrás todo esto. ¡Qué barbaridad! Entonces hay que reducir ese enunciado. Vamos a averiguar, ¿ya?
Vamos a reducir el siguiente enunciado. 3 veces más de lo que tuvo hace 3 años. ¿De acuerdo? A ver, recuerda que es 3 veces más. 3 veces más significa por 4. Lo que tuvo hace 3 años. A ver, piensa. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Y cuánto tuviste hace 3 años? Profesor, hace 3 años tuve pues 6 menos 3, correcto. Entonces, este enunciado 3 veces más de lo que tuvo hace 3 años significaría 4 multiplicado por 6 menos 3. Eso te daría como respuesta 12 años. En otras palabras, ¿dentro de cuántos años tendrás? Todo esto recuerda que significa 12. ¿Dentro de cuántos años tendrás 12? Si yo tengo 6, profesor, actualmente, y dentro de cuántos años tendré 12, me están pidiendo, mi respuesta sería la diferencia, ¿no? 12 menos 6 me daría 6. Sería tu respuesta. Una relación adicional que vamos a encontrar en lo que viene a ser problemas para una persona son los años de nacimiento. Mira, hay una propiedad que dice que si al año de nacimiento yo lo sumo a mi edad actual, eso debe darme el año actual, ¿de acuerdo? En ese caso, ¿sí? En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que nosotros podemos deducir que tú ya cumpliste años. Pero ocurre que en algunas personas a su año de nacimiento les suman la edad actual que tienen y no les dio el año actual, sino les dio el año anterior. En ese caso, ¿qué podemos deducir? Que esta persona aún no cumplió años. Entonces, si yo sumo mi año de nacimiento y mi edad actual y me da el año actual, ya cumplí años. Pero si yo sumo mi año de nacimiento con mi edad actual y me da el año anterior, yo aún no cumplí años. ¿De acuerdo? Algo adicional que hay que saber para resolver este tipo de problemas es lo siguiente. Generalmente una persona, ¿sí?, ha nacido en el mismo siglo en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que si actualmente nos encontramos en el 2020, lo más probable es que tú hayas nacido en el 2000 y algo. ¿De acuerdo? Pero esto de generalmente quiere decir que casi siempre es así, pero hay excepciones. Por ejemplo, una excepción sería yo. Yo no nací, a pesar de estar en el 2020, no nací en el 2020, en el 2000 y algo. Yo nací en 1900 y algo. Pero en cambio, en tu caso, sí ocurre eso, ¿cierto? Entonces, ten en cuenta que tenemos dos posibilidades en estas situaciones. Pero generalmente nos vamos por la más utilizada, ¿no es cierto? Que viene a ser justamente asumir que la persona nació en el mismo siglo en el cual se está hablando. ¿De acuerdo? Ahora comencemos a ver ejemplos. Ejemplo 4. Mira, nos dice, una persona que nació en el siglo XX tuvo en 1992 tantos años como el número que forman las dos últimas cifras del año de su nacimiento. ¿Cuántos años cumplió esta persona en el 2012? A ver, este problema, ¿no es cierto? Si te percatas, nos está pidiendo los años que cumpliste en el 2012. Pero para saber eso debes saber cuántos años tienes en 1992 o tienes que averiguar en qué año naciste. Entonces, el problema nos menciona datos importantes. Nos dice que nos encontramos en el siglo XX. Nos dice que la persona nació en el siglo XX. Entonces tú ya sabes que esta persona nació en 1900 y algo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora nos dice que en 1992 se cumplía que esta persona tiene tantos años como el número que forman las dos últimas cifras del año de su nacimiento. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Vamos a reconocer algunos datos. Primero, el año actual vamos a suponer que es 1992. ¿Y qué ocurre en 1992? ¿No es cierto? Tu edad debe ser tantos años como el número que forman las dos últimas cifras del año de su nacimiento. ¿Pero en qué año nació? Vamos a suponer que naciste en el 1900 y algo. A ver. Y recuerda que tu edad debe ser las dos últimas cifras del año de su nacimiento. O sea, debe ser AB. ¿Listo? Ahora, por propiedad que antes te mencionamos, ¿no? Al año de nacimiento le sumo mi edad actual, debe darme el año actual. Eso quiere decir entonces que nos quedaría esta ecuación. ¿Listo? ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a aplicar acá descomposición por partes. ¿Listo? El 1900 lo vamos a separar del numeral AB. ¿Sí? Ahora vamos a despejar AB quedándonos la siguiente expresión. Y el 2 pasaría dividiendo, ¿no es cierto? Nos quedaría que el numeral AB, vale 46. Entonces yo puedo deducir que mi año de nacimiento tiene que ser 1946. ¿De acuerdo? Ahora nosotros podemos averiguar cuántos años cumplí en 2012, porque ya sé cuándo nací. ¿Y cómo sé cuántos años tengo? Solamente yo debo de restar
el año donde quiero llegar menos el año en que nací. Y eso me da 66. Por lo tanto, ¿cuántos años cumplió esta persona en el 2012? Cumplió 66 años. Ejemplo 5, mira. En este problema nos dice que una persona que nació en el siglo XX tuvo en 1999 tantos años como la suma de las cifras del año de su nacimiento. ¿Cuántos años cumplió esta persona en el 2020? A ver, lo que está ocurriendo todo es en el año 1999, ¿ya? Y nosotros hemos nacido en el siglo XX, o sea, en 1900 y algo. Nos dice que este año 1999 yo tuve tantos años como la suma de las cifras del año de su nacimiento, ¿cierto? Por propiedad nosotros sabemos que si el año de nacimiento le sumo la edad actual, eso debe darme el año actual. ¿Listo? Ahora vamos a hacer descomposición polinómica en ese pedacito, ¿ya? Y vamos a obtener esta ecuación, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es separar letras de números, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es descomponer este numeral AB de manera polinómica, quedándonos la siguiente expresión. Vamos a reducir esta expresión quedándonos la ecuación diofántica porque tiene dos variables y tenemos una ecuación. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. A y B son números enteros positivos. Además, A y B tienen que ser menores e iguales que 10 porque forman parte de un numeral en base 10. ¿Estamos de acuerdo? Menores que 10, perdón, ¿listo? A ver, vamos a comenzar. Vamos a tabular valores para A y para B. Si a A le pones 6, acá te quedaría 66. Para que llegue a 89, esto debería valerte 23, pero tú sabes que un número multiplicado por 2 siempre es par, por lo tanto el valor de B no existiría. Si a A le pones 7, te quedaría 77. Y B, perdón, esta expresión tendría que ser 2, y para que valga 2, B tendría que ser 1. Ah, profesor, por lo tanto, esta sería una solución al problema. Si a A le pongo 8, te va a quedar 88. Y esto debe valer 1, cosa que tampoco va a existir. Entonces la única solución para nosotros sería que A valga 7 y B valga 1. ¿Listo? Con esto nosotros ya podemos deducir el año de nuestro nacimiento, que es 1971. Y si te piden cuántos años cumplió en el año 2020, solo tendría que saber cuántos años han pasado desde el año en que nací hasta el 2020. ¿Cómo encuentras eso? Simplemente restando el año donde quiero llegar menos el año en que nací. Y eso me daría que yo cumplí 49 años en el 2020. ¿Listo, muchachos? Ahora, para terminar esta parte, sí, vamos a despedirnos, ¿ya? Gracias por prestar atención al video, nos vemos la próxima semana. Si tienes alguna duda, no dudes en dejarla en los comentarios, ¿sí? Estamos para ayudarte. ¿Listo, muchachos? Nos vemos entonces la próxima semana.